Bueno, buenos días a todos. Espero que estén viendo ahí en la pantalla. El día de hoy vamos a hablar de un tema de nutrición. Habíamos dejado un taller donde hablábamos de un caso o problema para detectar la tasa metabólica basal. Entonces vamos a hacer la conferencia introductoria, se la voy a dejar grabada y compartir para la clase del día de hoy sábado. Entonces, el tema de nutrición e hidratación en el deporte, primero vamos a hablar de los objetivos de la nutrición deportiva, que realmente son muy diferentes a la nutrición clínica que hace de pronto una consulta a un nutricionista en un paciente, por ejemplo, para bajar de peso o que tenga alguna enfermedad en sí. La nutrición deportiva, lo importante en eso es abordar, entonces, como decía ahí, el sustrato adecuado, los nutrientes para poder, digamos, requerir la exigencia en el deporte. Entonces, vamos a proporcionar ese sustrato adecuado. La nutrición deportiva, la idea también es crear las reservas de energía para poder satisfacer las demandas de ese evento deportivo o del entrenamiento. Apoya mucho también la función cognitiva, toda esta parte de vitaminas y minerales, importante para el deportista. Crear planes de nutrición que son realmente muy individualizados para ese deportista y tener en cuenta mucho la especificidad y la singularidad del evento deportivo. Entonces, todos los requerimientos de nutrientes, dependiendo del deporte, realmente son muy diferentes y varían tanto en competencia como en entrenamiento. Y también crear las metas, desempeños, prácticas, desafíos, las preferencias alimentarias de los deportistas, si son veganos o no, si les gusta la dieta cetogénica, algunos gustos, alergias y la respuesta obviamente a las diversas estrategias nutricionales que se crean, por ejemplo, cuando se quiere perder porcentaje de grasa o aumentar la masa muscular, se crean todas estas respuestas y estrategias. ¿Qué queremos con la nutrición deportiva? Realmente el éxito de ese rendimiento deportivo está en lograr determinar esa composición corporal. En la nutrición deportiva se basa mucho en porcentaje de masa magra y de masa grasa para poder determinar los nutrientes y realmente crearse una meta muy importante, muy desafiante, individualizada y periodizada, y realmente es importante esa parte nutricional para el rendimiento del atleta. Y muchas veces se crean planes que llevan al paciente o al deportista a un sobreentrenamiento o a un déficit de energía. Entonces lo importante va a ser siempre preservar la salud de ese deportista, mantener ese rendimiento a largo plazo. Yo no quiero que el deportista en 10 años, en 5 años, no tenga el mismo rendimiento. La idea es que sea profesional o dependa de esa estrategia nutricional siempre y evitar en esos pacientes, en esos deportistas, las prácticas donde hay un déficit de disponibilidad de energía y que cree también un estrés psicológico, porque llegamos a ese síndrome de sobreentrenamiento a veces por las restricciones de energía que hay, ¿no? Entonces, en la nutrición deportiva realmente es muy específica. Los nutrientes que queremos determinar, carbohidratos, proteínas, grasas, se van a determinar por gramo por kilo de masa corporal. Siempre hay que calcularlos de esta forma, porque esto va a permitir que las recomendaciones se escalen a una amplia gama de tamaños corporales. Es diferente, diferente los deportistas respecto a su porcentaje de músculo, de grasa, y esas pausas nutricionales tienen que tener también una cosa que se llama timing nutricional, tanto determinar cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuánta grasa, en qué momento la vamos a ingerir. El timing nutricional es si antes, después del entrenamiento, en la competencia, o sea, hay un momento especial para cubrir esas necesidades, y la nutrición de apoyo durante el día y en relación con el deporte. Entonces, la nutrición deportiva tenemos que determinar qué va a comer el deportista, cuánto, ahí hablamos de gramaje, y cuándo, ¿no? Si es en la mañana, si es en la tarde, cuántas veces al día, si vamos a hacer un ayuno. Entonces, en la nutrición para preparar al atleta, pues tenemos que determinar esa ingesta calórica adecuada, que es la piedra angular de la dieta del atleta. Entonces, cuando yo calculo esa ingesta calórica de una forma adecuada, voy a apoyar la función óptima de ese cuerpo, voy a determinar la capacidad de ingesta de los macronutrientes y micronutrientes, ayuda a conservar o a mejorar esa composición corporal
y a partir de alimentos, de líquidos y pues obviamente en la nutrición deportiva vamos a requerir de esos suplementos deportivos. Pueden derivarse también de alimentos pesados, ¿no?, que se miden, dijimos que tienen que ser gramos por kilo. Ellos aprenden a hacer registros de 3 a 7 días de lo que comen, cuestionarios también de la frecuencia alimentaria y ya vamos a educarlos sobre el propósito y los protocolos de esa información autoinformada. No siempre, por ejemplo, los futbolistas van a estar vigilados en esa alimentación, a veces se van a vivir con la familia o un fin de semana, entonces ellos tienen que ayudar a que ese propósito de nutrición se mantenga siempre y aprendan a hacer esa información. Entonces, las necesidades de energía, dijimos que tenemos que calcular la ingesta calórica de ese atleta para iniciar el programa de nutrición. Entonces, esas necesidades energéticas del atleta van a depender del ciclo del periodo de entrenamiento y competencia. Va a variar día a día porque el volumen de entrenamiento varía igual y la intensidad del entrenamiento también. Entonces, esas necesidades energéticas van a variar siempre y hay factores que pueden aumentar o disminuir a esas necesidades de energía. Cuando viajan, por ejemplo, a lugares más fríos o más calurosos, a lugares con grandes alturas, si tienen alguna sensación o emoción de miedo, de estrés, de lesiones, drogas, medicamentos, aumento de la masa libre de grasa, si posiblemente las mujeres están en un ciclo menstrual en la fase lútea, va a aumentar esos requerimientos de energía. Y también hay factores que pueden disminuir las necesidades de energía, por ejemplo, el envejecimiento. No es lo mismo un futbolista de 40 años a uno de 18, a uno de 20, no le vamos a mandar la misma ingesta de calorías, es diferente. La disminución de esa masa libre de grasa y posiblemente en la mujer la fase folicular disminuye eso. Entonces vamos a hablar del balance energético. Queremos calcular la ingesta calórica de esa persona, de ese deportista. Y ahí hablamos algo del metabolismo. Ahí vamos a empezar ya a hablar del metabolismo. Entonces aquí hay una balanza. ¿Qué es el metabolismo? Es ese equilibrio, ese balanza de energía, de lo que va a consumir, intake y energy intake, que es la alimentación, y también ahí tienen en cuenta el consumo de alcohol, y el gasto de energía, que ahí va a abarcar lo que es el metabolismo basal, la termogénesis y obviamente la actividad física o el deporte que se haga. Hay una fórmula, como ven ahí, TEE, es el gasto total de energía. Esto me va a ayudar a determinar, esto va a ser igual al metabolismo basal más la termogénesis de los alimentos más la termogénesis de la actividad física. Esto es una fórmula que es la sumatoria de calorías de lo que va a gastar el deportista para ese balance de energía. Entonces, el efecto termogénico de la actividad física se debe calcular el gasto de energía que realiza ese deportista en el entrenamiento, en la competencia, más la actividad física que realiza en la casa, o si se va caminando, si se va en cicla, ¿no? Y la termogénesis de los no alimentos. Entonces, ahí hay que calcular muy bien todas esas variables para poder determinar la ingesta calórica. Eso lo hace una nutricionista deportiva. Sin eso, no se puede partir, digamos, realizar el cálculo de calorías. Entonces, cuando vamos a hablar de ese componente del gasto de energía, vamos a hablar de ese metabolismo basal, la actividad física y el efecto termogénico de los alimentos, ¿sí? Lo que gasta el cuerpo en degradar cada uno de los alimentos que consuman. Entonces, el gasto de energía diario, que lógicamente va a condicionar esas necesidades calóricas, contribuyen esos tres componentes importantísimos, ¿sí? Entonces, aquí vemos una gráfica, vemos que la tasa metabólica basal ocupa casi el 65% del gasto de energía diario. ¿Cuánto se gasta esa persona para respirar, para dormir? Todo eso es lo que necesitamos, ese es lo basal. Y el 10% más o menos está relacionado a la termogénesis de los alimentos y más o menos un 25% ese es el gasto de energía de la actividad física dependiendo, ¿sí? Dependiendo del tipo de ejercicio. A veces, obviamente, en los deportistas se les va más ese gasto de energía en la actividad física. Entonces, el gasto metabólico basal o la tasa metabólica basal incluye esa energía necesaria para mantener las funciones vitales del organismo en condiciones de reposo. ¿Cuánto yo gasto para la circulación, para la respiración, para la digestión? Un gasto que necesitamos, ¿sí? Que obviamente es lo basal de todas las personas, que varía según la edad, según el sexo, según la actividad física.
Cuando la actividad física es muy alta, este es el mayor componente del gasto de energía. Entonces, muchas veces nuestros deportistas tienen tasas metabólicas basales, ¿sí? Pero de actividad física más altas que la misma basal, porque pues gastan 3.000, 4.000 calorías en entrenando, en ejercicio. Entonces, la tasa metabólica en reposo va a representar el 60 y el 80% de ese gasto de energía para los sedentarios, y en los atletas de élite, la tasa metabólica de reposo más o menos un 38 a un 47%, ¿no? Entonces, varía. Hay dos conceptos que se habla, que es la tasa metabólica en reposo y la tasa metabólica basal. Hay dos diferencias. La basal es el gasto metabólico en unas condiciones ya mismas de reposo, de ambiente muy croquetas, medidas por la mañana. El deportista debe tener por lo menos 12 horas de ayuno y difiere más o menos un 10%. Lo que siempre hace se calcula más rápido y sin estas condiciones de reposo y de las 12 horas de ayuno, es la tasa metabólica en reposo. Representa la energía gastada por una persona en condiciones de reposo y a una temperatura ambiente moderada. Entonces puede que el deportista no esté en ayuno, que ya haya hecho ejercicio y pues se mide solamente la tasa metabólica en reposo. Entonces sí, esas son las diferencias entre la tasa metabólica basal y la tasa metabólica en reposo. La basal, hay estas condiciones: persona despierta, tumbada, el ambiente tranquilo, la temperatura entre 20 y 23 grados, 3 horas de haber realizado ejercicio activo, más de 12 horas de ayuno. Y en cambio la de reposo es la que está en reposo, cuánto se gasta el cuerpo estando sentadito. Los MET, aquí hay un término, no sé si ya lo habían conocido, un equivalente metabólico. El MET es la cantidad mínima de energía, o sea, de oxígeno, que una persona o deportista utiliza cuando está en reposo para poder mantener las funciones vitales. Es un sistema para clasificar y para recomendar actividades físicas según su intensidad, basado en el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. 2 MET por hora significa que se está gastando el doble de calorías que las necesarias en reposo durante una hora. Entonces, el MET es un equivalente de energía. Un MET significa es lo que estoy gastando estando sentadita, acostada, tumbada, un MET. ¿Cuánta necesidad de energía o de oxígeno utiliza ese cuerpo para poder sobrevivir? Entonces, hay actividades. ¿Para qué me sirven esos MET? Los MET me van a ayudar a más o menos a promediar, porque no siempre yo puedo hacer ese cálculo de calorías exacto. Entonces, los MET me van a ayudar a clasificar las actividades, si son de intensidades moderadas o intensidades vigorosas. Actividades de moderadas son de 3 a 6 MET y mayores de 6 MET, intensidades vigorosas. ¿Qué yo quiero digamos, en las personas? Que hagan actividades que se gasten más de 3 MET, porque si solamente gasta 3 MET durante el día, o sea, aquellas personas que están sentadas todo el tiempo, pues no, el gasto de energía va a ser muy mínimo. Y los deportistas llegan a hacer actividades vigorosas, más de 6 MET. Entonces aquí hay una tabla que están tipificadas todas las actividades físicas y los niveles de MET. Esto ya se ha ido midiendo. Por ejemplo, planchar, que es una actividad de leve intensidad, gasta más o menos 2.3 MET, más o menos el gasto en kilocalorías son 35 kilocalorías. Limpiar y quitar el polvo, que es una intensidad leve, gasta más o menos 2.5 MET, 27 kilocalorías. Pasear a 3 a 4 kilómetros por hora, que también es una actividad de leve intensidad, gasta 2.5 MET. ¿Para qué me sirve eso? Para yo determinar cuánta energía gasta esa persona en actividad física. Entonces, si le podemos decir que por lo menos planche, que por lo menos limpie, entonces, por ejemplo, camine, está haciendo actividades más de 2 MET. Bailar aeróbico, por ejemplo, ahí dice que es una actividad vigorosa que me va a gastar 6.5 MET, o sea, 93 kilocalorías en la hora que haga. Andar bicicleta 19 a 22 kilómetros por hora es una actividad vigorosa, gasta más o menos 8 MET. Entonces, todo eso es como una medida y tablas que se han creado basados en estudios para poder determinar como el gasto calórico en una persona de actividad física. Entonces, según García y colaboradores, el consumo máximo de oxígeno del organismo que está en reposo es más o menos unos 300 mililitros por minuto, equivalen a 3.5 mililitros por kilo minuto en días en valores relativos al peso. Entonces, un MET significa que el cuerpo está gastando 3.5 mililitros de oxígeno por kilo de la persona por minuto. Entonces, el hecho de estar tumbado, acostado, me da un gasto de un MET, o sea, 3.5 mililitros de oxígeno por kilo minuto. Entonces, esas fórmulas me sirven a veces para poder determinar las calorías que estoy quemando.
Entonces, un MET, que significa más o menos 0.0175, o sea, 1 por kilo por minuto, por 60 minutos que hizo la actividad. Corrió, entonces una kilocaloría por kilo por hora, más o menos me va a servir para yo calcular esas calorías que se gastó haciendo ejercicio. Entonces, un ejemplo, una persona que pesa 60 kilos, que está 1 hora corriendo en la banda, que dijimos que más o menos correr en la banda es gastar 8 metros, correr sería más o menos 9 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora. Esa es una actividad que gasta 8 metros. Entonces, yo quiero saber cuánta gastó en calorías esa persona. Entonces, utilizamos esa formulita de un MET es igual a 3.5 mililitros por kilo por minuto. Entonces, vamos a hacer como el cálculo. 8 MET, que es lo que supuestamente uno gasta corriendo en la caminadora, por 0.0175, que es esta misma fórmula que está ahí, porque un MET es más o menos 1, es uno más o menos redondea, 0.0175 sería casi más o menos 1. Entonces vamos a hacer la fórmula 8 MET por 0.0175 por los kilos, 60 kilos, va a ser igual a 8.4 kilocalorías por minuto. Si lo multiplicamos por la hora, 60 minuticos, pues vamos a tener que esa persona de 60 kilos corrió en una caminadora, 1 hora, se gastó 504 kilocalorías por hora. Entonces mire que es una medida donde yo voy a saber el gasto de calorías que esa persona, entonces ya conozco el metabolismo basal, conozco cuánto se gastó en esa actividad física por hora y voy haciendo, digamos, el cálculo. Entonces hay otras tablitas, por ejemplo, 1 hora de sueño nos gastamos 76 kilocalorías por hora, gastamos durmiendo. Si estamos sentados viendo televisión, el gasto es más o menos 118 kilocalorías por hora. Pasear, pues una actividad de pronto un poquito más alta de gasto, 160 kilocalorías por hora. Conducir durante 1 hora, más o menos me gasto 181 kilocalorías por hora. 1 hora jugando tenis, pues ya es una actividad bastante intensa, 458 kilocalorías. Montar en bicicleta, más o menos 504 kilocalorías. Natación, me gasta más o menos 727 kilocalorías por hora. Entonces, todas esas son las técnicas para poder determinar ese gasto de energía total. Entonces, vemos ahí el gasto en reposo, equivale, dijimos, casi el 65% del gasto, la termogénesis de la actividad física de los alimentos. Entonces, a veces los deportistas obviamente tienen un gasto más de energía. ¿Cómo yo mido ese gasto de energía? Ya hemos hablado de que el gasto de energía se puede estimar midiendo el consumo de los macronutrientes y de oxígeno o midiendo la producción de calor o de CO2. Entonces hay dos términos que es la calorimetría indirecta y la calorimetría directa. La indirecta va a ser la fórmula que más se utiliza y me implica la medición del consumo de oxígeno o de la producción de dióxido de carbono. Y la calorimetría directa es la medición de la producción de calor en una cámara metabólica. Esto pues no se usa mucho porque es muy costoso. Entonces yo necesito medida del gasto energético en calorimetría directa, indirecta, y hay muchos métodos. Esa más o menos es la directa, metemos al paciente en una habitación con unas condiciones adecuadas de oxígeno, de nitrógeno, y lo medimos, es el calor disipado por el cuerpo y va a ser proporcional a la energía que se gasta. La calorimetría directa mide el calor disipado por el sujeto 24 horas, cambios de temperatura de un volumen conocido de agua, recoger las heces y las orinas, y pues esto tiene unas limitaciones porque es muy costoso, muy tedioso. Lo que utilizamos para medir esa tasa metabólica basal es la calorimetría indirecta, no sé si la han visto, que es esta más o menos estos aparaticos que me mide en reposo cuánto yo gasto por minuto. Entonces, la calorimetría indirecta mide el gasto de energía a partir del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Va a determinación de nitrógeno en orina 24 horas, calcula el cociente respiratorio, cuánto se produjo de CO2 y cuánto oxígeno se consumió, y ese cociente es función en proporción del carbohidrato, lípido y proteínas. Permite estimar el nutriente que se está oxidando. Entonces, esto es muy costoso, es determinar eso, pero es lo más específico. Entonces, yo le hago a un deportista cuántos gasta para el reposo, pues ya es, digamos, más fácil, pero pues obviamente no siempre vamos a tener esos aparatos. Entonces se crearon ecuaciones para poder estimar el metabolismo basal, que son ecuaciones que son solamente orientativas.
pero es el método que más se usa a nivel mundial para poder calcular el consumo de calorías diarias. Entonces aquí les traje la ecuación de Harris-Benedict, que se ha utilizado con frecuencia desde su publicación en el año de 1919. Nos va a servir para predecir esa tasa metabólica en reposo en individuos sanos, ¿no? Y con un peso normal. Esta ecuación de Harris-Benedict no es adecuada para estimar el gasto energético de individuos desnutridos, ¿no? Y no está adaptada a la población pediátrica, aunque se puede utilizar a partir de los 10 años de edad. La ecuación de Harris-Benedict no son adecuadas para el cálculo de requerimientos energéticos cuando está la persona en enfermedad. Entonces la ecuación de Harris-Benedict, no sé si ya la habían escuchado, es una de las más antiguas y me va a ayudar a calcular ese gasto de calorías totales, dependiendo si es hombre o mujer. Ellos tienen, esas son la ecuación, sería en mujer, en hombre, y tienen en cuenta el peso en kilogramos, la altura en centímetros y la edad en años. Son 3 variables que me pueden modificar esa tasa metabólica basal y esa ecuación de Harris-Benedict me la tienen en cuenta. Y la ecuación de Harris-Benedict también multiplica por el factor de actividad física que realice la persona. Entonces, si es una persona que es sedentaria, ellos dicen, calcula esa tasa metabólica basal y multiplícalo por 1.2. Más o menos es el trabajo del sedentario, trabajar en el escritorio, que no haga ejercicio. Lo voy a multiplicar por 1.2. Si hace un ejercicio ligero, más o menos 1 a 3 días por semanita, no lo voy a multiplicar por 1.2, lo voy a multiplicar por 1.375. Si le preguntamos a la persona, y bueno, ¿cuánto hace de ejercicio o una actividad moderada? Es cuando hace 3 a 5 días por semana y lo va a multiplicar por 1.55. Una actividad intensa, cuando entrenan casi todos los días, 1.7, ¿no? O actividades muy intensas, ya 1.9, que hacen ejercicio 2 veces al día, ejercicios de mucha fuerza, te agotan mucho, deportistas ya profesionales, pues ellos lo van a multiplicar por 1.9. Y de forma general me calcula esa fórmula o ese gasto de energía, ¿no? Hasta aquí vemos lo de la ecuación de Harris-Benedict, una forma de calcular la tasa metabólica basal, ¿no? Entonces, ya calculamos la tasa metabólica basal de esa persona. Ahora queremos determinar cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas deben consumir. Ahí es cuando estamos hablando del perfil calórico, ese aporte de energía, macronutrientes que va a requerir esa persona, o el perfil calórico recomendado. ¿Qué es lo que recomiendan de forma general? Las proteínas tienen que ser un aporte de esa energía entre un 10 y un 15%. Las grasas que no sean más de un 30 o un 35%. Los carbohidratos, que es la fuente principal de energía, debe ser mayor de 50%, más o menos de origen complejo. Y si existe el consumo de alcohol, el aporte calórico no debe superar el 10% de las calorías totales. Entonces, los factores claves de una correcta alimentación deportiva son macronutrientes, proteínas o lípidos y grasas, el agua y los micronutrientes, vitaminas, minerales necesarios para el correcto desarrollo. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener los sustratos para el ejercicio? Entonces, sabemos, si se acuerdan de bioquímica, queremos llenar las reservas de glucógeno, tanto muscular como hepático, los lípidos intramusculares, el tejido adiposo, los triglicéridos tisulares, los aminoácidos de los músculos, de la sangre, del hígado, del intestino, y a medida que el oxígeno se vuelve más disponible para ese músculo, el cuerpo utiliza más vías aeróbicas oxidativas y menos vías anaeróbicas, ¿no? Entonces, la ingesta energética diaria recomendada para un deportista debe mantener ese peso óptimo para el adecuado rendimiento, debe maximizar los efectos de ese entrenamiento. Si estoy haciendo un entreno de fuerza, pues debo maximizar el consumo de proteínas y aminoácidos. Si estoy haciendo una reducción de peso, pues debo tener una reducción de pronto de los carbohidratos, y se debe ajustar ese incremento de calorías en función del tipo y el tiempo dedicado a esa actividad física. Entonces, más o menos el cálculo de ingesta en los deportistas entre 45 a 50 kilocalorías por kilo de peso al día. De forma muy general, gasta más o menos un deportista 45 a 50 calorías por kilo de peso al día. Y para los deportistas que entrenan durante más de 75 a 90 minutos al día. Entonces, el total de calorías ingeridas, los hidratos de carbono deben aportar entre un 55 a un 60%, las proteínas dijimos de un 15 a un 22%, las grasas de un 20 a un 30%, y sobre todo recomiendan del ácido linoleico y del ácido linolénico, que son el omega 3 y 6, importantísimo en esa alimentación para el deportista. Los ácidos grasos saturados no deben superar el 10% de el aporte calórico total, que son las grasas que son dañinas.
Y en fases de entrenamiento más intenso se debe aumentar el porcentaje de hidratos de carbono a veces hasta 65 al 70%. Entonces ahí estamos hablando de las necesidades energéticas, es el gasto de energía por el peso corporal adecuado, dependiendo mucho de la intensidad, del tipo de actividad física que se haga, de la duración del ejercicio, de la edad, del sexo, de la composición corporal, la temperatura donde se desarrolla el deportista y el grado de entrenamiento. Entonces, de forma general, una persona que no haga ejercicio consume entre 25 a 35 kilocalorías al día, ¿no? En cambio, una deportista consume, ya dijimos, hasta 50 o 80 kilocalorías por kilo al día, más o menos unas 2.500 a 8.000 kilocalorías al día. Gasto más o menos entre 60 a 1.500 kilocalorías por hora de ejercicio, un deportista, hasta 1.200. Que entrenen más o menos de 3 a 6 horas al día, intensidades o rutinas 5 veces a la semana, esos requerimientos son altos, ¿no? ¿Qué es lo que se dice para ellos? Que deben consumir comida de 4 a 6 comidas al día, bocadillos entre comidas, las barras energéticas, los carbohidratos. Entonces vamos a ver los requerimientos de los carbohidratos. Entonces, una persona que no haga actividad física, más o menos se recomienda el 60 al 60%. El deportista, su consumo debe ser mayor, un 65%. Y a veces se calcula así, de 5 a 7 gramos por kilo corporal al día de carbohidrato para reemplazar la pérdida provocada al entrenamiento. Entonces los carbohidratos, que son los glúcidos, son biomoléculas formadas mayormente por átomos de carbono y hidrógeno. El oxígeno es el elemento presente en esos carbohidratos. Los carbohidratos es, digamos, los que son sustancias orgánicas compuestas por estos oxígeno, hidrógeno y carbono, ¿no? La clasificación de los carbohidratos, ¿no? Los monosacáridos, que son los más simples, como glucosa, lactosa, los disacáridos, que están formados por 2 moléculas de monosacáridos, sacarosa, la lactosa, y oligosacáridos, que tienen más estructuras de carbohidratos. Los polisacáridos, como el almidón, la amilosa y el glucógeno. También los carbohidratos se clasifican en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Cuando hablamos de los simples, son los que provienen de los alimentos que incluyen la fructosa, que se encuentran en las frutas, y de la galactosa, los que se encuentran en los lácteos. Esos son los simples. Y los complejos son los que abarcan la lactosa, también presente en los productos lácteos, la maltosa, que aparece en ciertas verduras, así como en la cerveza y en la elaboración de cereal de la malta, y la sacarosa, que se encuentra en el azúcar de mesa o en el azúcar común. Esos son los carbohidratos. ¿Cuánto aporta un gramo de carbohidrato? 4 kilocalorías, más o menos el 60 al 65% de ese consumo de energía. Y como vemos, pueden ser simples o de absorción rápida, o complejos o de absorción lenta. Es un deportista que más o menos haga una actividad low intensity o light, más o menos requiere de 3 a 5 gramos por kilo de carbohidrato del peso. Pero si hace una actividad alta, programas de endurance, 1 a 3 horas al día entrenando, triatletas, ya no es de 3 a 5, sino más o menos de 6 a 10 gramos por kilo al día de carbohidratos. Son, digamos, recomendaciones muy generales. Esas son de las guías de Canadá. Esas son de las guías, creo que esas son de guías igual diferentes, pero pues más o menos es lo mismo, de 4 o 5 gramos por kilo. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, como saben, y tienen principalmente una función plástica de energía. Podemos obtener las proteínas de origen animal o vegetal. 1 gramo de proteínas, ¿cuánto aporta? Igual que un carbohidrato, 4 kilocalorías. Entonces, ¿para qué necesitamos de las proteínas? Para reparación, para remodelación, para adaptaciones al metabolismo. De forma general, se calcula de 1.2 a 2 gramos por kilo al día. Entonces, esas dosis de proteína son más o menos dependiendo pues de como la estructura. Entonces, pueden ser aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales, proteínas de muy buena calidad que aporten más o menos entre el 12 y el 17%. Inicialmente no se recomendaba la ingesta mayor de 0.8 a 1 gramo por kilo al día, pero ya hoy en día hemos visto que las proteínas las podemos calcular hasta 2 gramos por kilo al día y pues la verdad no daña ningún riñón ni trae ninguna descompensación. Eso depende de la intensidad del ejercicio. Entonces, una ingesta insuficiente de proteínas puede llevar a un balance nitrogenado muy negativo, aumentar el catabolismo muscular, lentificar obviamente la recuperación de ese deportista, y a largo plazo una ingesta baja en proteínas va a traer un desgaste muscular y obviamente una intolerancia al ejercicio.
Entonces, una persona que es sedentaria, más o menos se hace el cálculo, 0.8 gramos por kilo al día de proteína, pero si hace un programa de entrenamiento de forma muy general, se puede calcular a 1 gramo por kilo de peso al día. Ya si es un atleta de endurance, con entrenamiento intenso, más o menos dicen que 1.2 a 1.6 gramos por kilo al día. Y los adolescentes de pronto requieran un poquito más porque están en crecimiento de los gramos por kilo al día. Pero de forma general, para las personas normales, 0.8 a 1 gramo por kilo al día. En los atletas, de 1 a 1.5 gramos y de alta intensidad de 1.5 a 2 gramos. Y por último, las grasas, es el otro macronutriente importante, que me va a aportar más energía. 1 gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías, un poquito más. Pero estamos hablando de grasas polisaturadas, saludables, que la podemos obtener de los pescados, del aguacate, de las semillas, entonces del aceite de oliva. Esas grasas son las que hoy consumir más que todo el deportista. Debe ser más o menos de un 20 a un 30% de la dieta. Y pues las grasas, básicamente un deportista, son los que le van a proporcionar la energía. También las grasas están en los elementos esenciales de las membranas celulares, facilita la absorción de las vitaminas. Entonces, no, de las grasas se recomienda el consumo más o menos de un 30% del consumo calórico diario. Incrementos por encima del 50% de kilocalorías de grasas, ahí ya es seguro en atletas, pero para una persona que no es atleta, pues consumir el 50% en grasas, pues no va a ser muy saludable. Para las atletas con el objetivo de disminuir la grasa corporal se recomienda solamente 1 gramo por kilo al día. Entonces, comida estratégica para un deportista. Consumir carbohidratos 4 a 6 horas antes de hacer ejercicio, ingerir carbohidratos simples o ligeros, el consumo de proteínas 30 a 60 minutos antes del ejercicio, entonces recomiendan 50 gramos de proteína y 5 a 10 gramos de proteína. Si voy a hacer un ejercicio más de 1 hora, ingerir bebidas de glucosa y electrolitos, porque ya después de 1 hora aparece la deshidratación. Después del ejercicio intenso, consumir carbohidratos 1 gramo por kilo o 0.5 kilos de proteína. Consumir una comida alta en carbohidratos las 2 horas siguientes después del ejercicio y 2 a 3 días previo a una competencia. Recomiendan que los atletas deben disminuir el entrenamiento de un 30 a un 50% y consumir 200 a 300 gramos extra de carbohidratos. Todo eso me va a mantener los niveles de glucosa, que no se deshidraten. Ya hasta aquí los requerimientos de macronutrientes. Espero que dejen preguntas, dudas. Nos vemos la otra semana, básicamente, para compartir, digamos, el taller. ¿Listo?